Estimados amigos, ahora vamos a continuar hablando sobre los flip-flop en la segunda parte. Ahora tenemos el flip-flop JK, que es un flip-flop que tiene dos señales, una que se llama J y otra que se llama K. Igual que el caso anterior, tenemos un flip-flop que es por flanco positivo y el mismo flip-flop solo que por flanco negativo. La tabla de la verdad del flip-flop JK establece que si J y K están en 0, vamos a tener una condición de memoria. Si J está en 0 y K en 1, Q va a ser 0. Si J es 1 y K es 0, Q va a ser 1. Y si J y K son 1, 1, vamos a tener una condición de memoria negada. En este caso, este flip-flop sí es permitido tener J y K en 1 y lo que va a hacer es invertir la memoria. Tanto la tabla para el flip-flop por flanco positivo como la tabla para el flip-flop con flanco negativo son exactamente iguales. Y, repito, lo único que cambia es el momento en que se da el cambio en la salida. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos una señal de reloj, que este caso hace referencia a este flip-flop que es de flanco positivo. Entonces veamos que hacemos un subrayado de los momentos en que el flip-flop va a generar un cambio en la salida, que son precisamente los flancos positivos o la transición de 0 a 1. En este primer flanco vamos a suponer que la salida Q del flip-flop está en 0. Es un valor que simplemente yo defino que inició en 0. Pude haberlo definido también que iniciara en 1. En este caso empieza en 0. Cuando viene la señal de reloj, lo que debo hacer es ver qué valores tiene J y qué valores tiene K. Como está en 0 y 0, y el flip-flop dice que 0, 0, uso la memoria, y la salida Q está en 0 antes de la señal de reloj, entonces ella se va a mantener en 0 hasta el siguiente flanco de reloj, porque mantiene la memoria. En el siguiente flanco, J vale 1 y K vale 0. Lo que hago es reviso la tabla y digo J1, K0, la salida es 1. Entonces la salida va a cambiar ahora del valor 0 que está a 1. Y se va a quedar en 1 hasta el siguiente flanco de reloj. En el siguiente flanco de reloj, otra vez voy a revisar qué valor hay en J y qué valor hay en K. En J hay un 0 y K hay un 1. Con J0, K hay 1, dice que la salida es 0. Por lo tanto, aquí el flip-flop cambia a 0. Algo importante de resaltar es que en medio de los flancos las señales J y K están cambiando. No importa que ellas cambien, como las señales del reloj no hay un flanco positivo, la salida de Q no cambia. Entonces la salida Q solo cambia cuando se da el flanco. Por lo tanto, la importancia de los valores de J y K para el caso de la salida del flip-flop es importante únicamente en los flancos. En el siguiente flanco, vemos que J está en 1 y K está también en 1. Si vamos y revisamos la tabla de la verdad, dice que J en 1 y K en 1 tenemos una memoria negada. Memoria negada quiere decir que el valor que estaba antes de la señal de reloj va a ser negado en la siguiente después del pulso. Es decir, en este caso está en 0, el valor negado es 1, entonces por lo tanto después del flanco pasa a 1. En el siguiente flanco del reloj vemos que permanece J y K en 1. Quiere decir que sigue invirtiendo la memoria. En este caso, como el valor de Q está en 1 y el negado de 1 es 0, entonces inmediatamente después del flanco la salida Q va a pasar a 0. Se va a mantener en 0 hasta el siguiente flanco de reloj, en donde vemos que J y K siguen en 1, sigue invirtiendo la memoria, por lo tanto, como la salida Q antes de la señal de reloj está en 0, entonces va a pasar a 1. Y repito, la salida Q negado simplemente es el valor opuesto de la salida Q. Entonces por eso lo vemos con esa forma. Si voy y reviso las mismas señales, solo que en el flanco negativo, igualmente vamos a confirmar que el flip-flop se comporta exactamente igual. Lo único que está cambiando es el momento
en que la señal de reloj le dice al flip-flop que debe cambiar. Como los valores de J y de K son iguales en el flanco negativo que en el ejemplo del flanco positivo, la salida van a ser iguales. No hay diferencia. Ahora tenemos al flip-flop D. En el caso del flip-flop D, es un flip-flop que solamente tiene una entrada y esa entrada se llama D. Y tenemos las dos salidas, que son Q y Q negado. Igualmente tenemos flip-flop que son por flanco positivo y flip-flop que son por flanco negativo. Y para ambos flip-flop la tabla de la verdad es la misma. Este flip-flop tiene la característica de que la entrada pasa a la salida cuando se da la señal de reloj. Es decir, si D está en 0 cuando se da la señal de reloj, Q pasa a 0. Y si la entrada D está en 1 cuando se da la señal de reloj, Q pasa a 1. La Q negada va a ser el inverso de la Q. La misma tabla se repite para el caso de que el flip-flop tenga el clock por flanco negativo. Vamos a ver el diagrama de tiempos. Tengo mi señal de reloj para el caso de el flip-flop que tiene flanco positivo, se evidencia los flancos positivos por medio de estas resalto de colores, que es el momento en donde las salidas del flip-flop van a cambiar. Entonces, viene el primer flanco, revisamos el valor de D, está en 0, Q venía en 0 y como D está en 0, se va a mantener en 0 hasta el siguiente flanco de reloj. En el siguiente flanco de reloj, la entrada D está en 1, por lo tanto la salida Q va a pasar a 1. En el siguiente flanco de reloj, D está en 0, por lo tanto la salida Q va a pasar a 0. Y así va a continuar. En este flanco vemos que D está en 0, la salida Q va a pasar a 0. En el siguiente flanco, D sigue en 0, por lo tanto la salida Q va a seguir en 0. Y la Q negado simplemente va a ser el inverso de lo que está haciendo Q. Igual, en el flip-flop de flanco negativo, vemos que ante las mismas entradas va a producir la misma salida, siempre y cuando la señal de reloj se dé en el mismo momento. En este caso, la señal de clock es activa en bajo, pero el momento en que se da el flanco, tiene los mismos valores que tiene el ejemplo del flanco positivo. Por lo tanto, las salidas van a ser las mismas. Y el último flip-flop que vamos a conocer se llama flip-flop T. Al igual que el flip-flop D, es un flip-flop que tiene solamente una entrada que se llama T. Tiene las dos salidas, la Q y la Q negado, y la señal de reloj. Igualmente podemos tener flip-flop con flanco positivo y flanco negativo. La tabla de la verdad del flip-flop T establece que si T es 0, vamos a tener en la salida una condición de memoria, y si tenemos un 1, vamos a tener una condición de memoria negada. Igual pasa con el flip-flop por flanco negativo. No hay diferencia en la tabla de la verdad. Lo único es el momento en que cambia la salida. El flip-flop por flanco positivo va a cambiar cuando tiene una transición de 0 a 1 y el por flanco negativo cuando tiene una transición de 1 a 0 en el reloj. Veamos el ejemplo. En este caso suponemos que al inicio la salida Q está en 0. Entonces, vamos a cada uno de los flancos y vemos el valor que tiene T. En el primer flanco vemos que T vale 0 y de acuerdo a la tabla de la verdad mantengo la memoria. Y como Q está en 0, se va a mantener en 0. En el siguiente flanco vemos que T está en 1. Y cuando T está en 1, la tabla dice que debo invertir la memoria. Por lo tanto, si la memoria está en 0, invertirla es pasarla a 1. Aquí pasamos a 1. En el siguiente flanco vemos que ahora T está en 0. Estando T en 0 dice que debo mantener la memoria. Como el valor de la memoria es 1, entonces después del flanco debo continuar en 1. Viene el siguiente flanco y T está en 1. Cuando está en 1 la tabla me dice que debo invertir la memoria. Por lo tanto, como está en 1, debo pasar a 0. En el siguiente flanco la entrada T sigue en 1, indicando que debo tener memoria negada. Como el valor de la memoria es 0, la memoria negada sería 1, por lo tanto aquí pasa a 1. Si vemos el caso
del flip-flop por flanco negativo, ante las mismas entradas, va a producir exactamente las mismas salidas. Lo único que va a cambiar es el momento en que cambia la salida, que en este caso sería cuando tiene los flancos negativos, que son las transiciones de un alto a un bajo. Estimados amigos, los invito a ver la parte 3.